Para el mundo, Macondo es un paraíso de mariposas amarillas, pero para nosotros, en Colombia, Macondo es una crónica, es un diagnóstico médico de nuestra propia historia. Gabriel García Márquez no solo escribió la historia de una familia, codificó el ADN de una nación que parece atrapada en un laberinto de espejos. Al igual que los Buendía, Colombia parece haber nacido con una marca en la frente que nos condena a la repetición. Guerras que cambian de nombre, pero no de motivo. Masacres que se intentan borrar de la memoria con el polvo del olvido y esa sensación de que el tiempo, en lugar de avanzar, simplemente da vueltas en redondo. Hoy en Lecturas Interesantes vamos a desentrañar por qué 100 años de soledad es el espejo más perturbador de nuestra realidad social y política. ¿Estamos condenados a repetir siempre las mismas tragedias? ¿O es posible que el pergamino de nuestra historia aún pueda ser reescrito? Bienvenidos. Gabriel García Márquez nos presenta al coronel Aureliano Buendía como el hombre que promovió 32 levantamientos armados y los perdió todos. Pero lo más trágico no es su derrota militar, sino el vacío que queda después. En Colombia, nuestra historia se puede leer como una sucesión de aurelianos, líderes que, movidos inicialmente por un idealismo puro o una indignación legítima contra la injusticia, terminan atrapados en la mecánica de la guerra por la guerra misma. ¿Cuántas veces hemos visto este ciclo en nuestra tierra? Desde las guerras civiles entre federales y centralistas hasta los conflictos que desangraron el siglo XX. El coronel Aureliano Buendía llega a una conclusión devastadora en la novela. Uno no se pelea con nadie, uno se pelea es contra el olvido. En la política colombiana, la guerra se ha convertido a veces en una forma de identidad, en un círculo vicioso donde el enemigo cambia de rostro, pero el fusil sigue siendo el mismo. Gabo nos advierte sobre el peligro de la deshumanización del mando. Recuerden el momento en que el coronel traza un círculo de tiza a su alrededor para que nadie se le acerque, ni siquiera a su madre. Es la metáfora perfecta del poder en nuestra región, líderes que se aíslan en su propia soberbia, olvidando las causas que los llevaron a las armas y terminando tan solos como el primer José Arcadio bajo el castaño. En Colombia, como en Macondo, la victoria parece ser una palabra que solo existe en los discursos, mientras que en los campos solo queda el eco de una guerra que nadie sabe ya por qué comenzó. Hay un momento en la novela que parece una premonición de nuestra era actual, la peste del insomnio. Al principio, los habitantes de Macondo celebran no tener que dormir, creen que así serán más productivos, pero pronto descubren el precio aterrador, el olvido. Empiezan a olvidar los nombres de las cosas, su utilidad y, finalmente, su propia identidad. Tienen que poner letreros para recordar que esto es una vaca o que Dios existe. Si crees que como sociedad estamos olvidando demasiado rápido, dale un me gusta a este video para que más personas se unan a esta conversación sobre nuestra memoria. Pero para que estas guerras se repitan sin fin, hace falta algo más que armas. Hace falta que olvidemos por qué empezaron. En Colombia parecemos vivir en un estado de insomnio permanente. García Márquez utiliza la masacre de los trabajadores de la compañía bananera para ilustrar esto de forma brutal. En la novela, después de que el ejército fusila a miles, la versión oficial es que no hubo muertos y que los trabajadores se fueron a sus casas. Lo más triste es que el pueblo termina creyendo esa mentira. ¿Cuántas veces en nuestra historia reciente hemos visto este mismo patrón? Eventos que nos fracturan como sociedad, pero que, con el paso de unos pocos años, parecen diluirse en una nebulosa de indiferencia o de versiones contradictorias. La peste del olvido en Macondo es nuestra incapacidad para construir una memoria colectiva sólida. Preferimos ponerle letreros nuevos a las mismas tragedias de siempre en lugar de sanarlas. Como dice Gabo, somos una estirpe que no tiene una segunda oportunidad porque siempre estamos olvidando la primera. Parece un callejón sin salida, ¿verdad? Pero más adelante veremos cómo el final de la novela nos da la clave para, por fin, romper este círculo. Úrsula Iguarán, el corazón de la casa de los Buendía,
Llega a una conclusión aterradora mientras ve pasar las generaciones. El tiempo no pasa, da vueltas en redondo. En Macondo los nombres se repiten. Los josiarcadios son impulsivos y los aurelianos son solitarios y retraídos. Pero no solo se heredan los nombres, se heredan los destinos. En nuestra realidad colombiana sucede algo similar. Parecemos heredar los odios de nuestros abuelos como si fueran una escritura de propiedad. Conflictos que nacieron hace 60 u 80 años siguen determinando nuestras conversaciones de hoy. Es lo que los sociólogos llaman violencia estructural, pero que Gabo escribió mejor como un tiempo circular donde los errores de una generación son el manual de instrucciones de la siguiente. Pensemos en los pescaditos de oro del coronel. Él los hace para luego fundirlos y empezar de nuevo. Es el trabajo de Sísifo. Asimismo, en Colombia, parecemos construir instituciones, acuerdos y esperanzas para luego fundirlas en el crisol de una nueva crisis y empezar desde cero. Ese calor del crisol donde fundimos nuestras esperanzas una y otra vez. ¿Por qué nos cuesta tanto romper el círculo? Piénsenlo bien. ¿Cuántas veces hemos sentido que en este país estamos volviendo a empezar desde cero? Tal vez porque, como los Buendía, nos hemos acostumbrado a la soledad de nuestra propia visión del mundo, incapaces de reconocer que el otro, el que está fuera de nuestro círculo de tiza, también es parte de nuestra historia. El final de la novela es demoledor. El último de la estirpe es arrastrado por el viento mientras lee que todo lo escrito en los pergaminos de Melquíades era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. García Márquez nos dejó ese final como una advertencia, no como una sentencia. Si Macondo es Colombia, y si ese tiempo circular nos ha tenido atrapados en guerras y olvidos, la pregunta que nos queda, ¿podemos nosotros, los que hoy leemos estas líneas, romper el pergamino? A diferencia de los Buendía, nosotros tenemos la capacidad de la conciencia y la memoria. La segunda oportunidad no es algo que nos regalan, es algo que construimos cuando decidimos no fundir de nuevo los pescaditos de oro, cuando decidimos recordar lo que otros quieren que olvidemos. Colombia no tiene por qué ser un Macondo eterno. Nuestra historia es compleja, a veces perturbadora como la de Dostoyevsky, pero es nuestra. Y entenderla a través de estos grandes espejos literarios es el primer paso para no repetirla. Gracias por acompañarme a este análisis profundo. Antes de irte, cuéntame, ¿qué parte de nuestra historia colombiana crees que es la que más nos urge dejar de repetir? Los leo con mucha atención. No olvides suscribirte para que sigamos explorando juntos estas lecturas que nos ayudan a entender quiénes somos. Soy Marco Antonio Fonseca y esto fue Lecturas Interesantes. Hasta la próxima.